Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a dar comienzo al segundo módulo de clases online de gestión de personas 1. Como recordarán, en el módulo 1 vimos cómo atraer y reclutar a una persona que quiera ingresar a nuestra organización. En este módulo 2 vamos a ver la gestión operativa de mantención de personas, es decir, esta persona ya ingresó a mi organización y cómo yo la retengo, cómo yo la mantengo y cómo la mantengo lo suficientemente motivada para permanecer en la organización. Los contenidos que vamos a ver son cultura organizacional, proceso de inducción versus el proceso de onboarding, que es la forma nueva de hacer las cosas, herramientas de retención y mantención del talento, un proceso de evaluación y de desempeño y finalmente el proceso de capacitación y formación. La forma de evaluar este módulo 2 será a través de un trabajo colaborativo donde ustedes formarán los mismos equipos que ya trabajaron en el informe 1 y tendrán que presentarme un informe de evaluación de procesos de mantención y personas de una organización. En este caso vamos a conservar las empresas vistas en el módulo 1. Además, posterior a eso, a la entrega de este informe, se les va a hacer una interrogación oral sobre este informe. De esta forma vamos a obtener con estas dos notas el 25% de la calificación que corresponde al módulo 2. Sabiendo lo que viene en este módulo y además el método de evaluación, ahora vamos con los objetivos de esta clase en especial, que es conocer qué es la cultura organizacional y la inducción al clima y la cultura organizacional. Entonces vamos a partir respondiendo esta pregunta. ¿Qué es la cultura organizacional? Para poder comprender cómo se forma la cultura organizacional, es fundamental que primero comprendamos cómo se define y cómo podemos entender este concepto. Aquí vamos a utilizar una definición que es probablemente una de las definiciones más acertadas a este importante punto a analizar, que existen muchas visiones, muchas formas de definir la cultura organizacional. Muchas de ellas no son ni siquiera excluyentes, son complementarias y las definiciones que uno encuentra usualmente lo que hacen es poner más énfasis en algunos aspectos del concepto de cultura organizacional. Pero en este caso hay una definición bastante completa que nos va a ayudar a nosotros a comprender, a desarrollar este concepto de cómo se desarrolla la cultura organizacional. Y en esta propuesta de Chain, que es un libro publicado en 2010, nos dice y propone que la cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos aprendidos por una organización que al resolver sus problemas de adaptación externa e interna, que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto para ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas. Repito, es un patrón de supuestos básicos aprendidos por una organización al resolver sus problemas de adaptación externa e interna, que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por tanto para ser enseñado a nuevos miembros como una forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas. Y aquí entonces hay que hacer una serie de salvedades y profundizar en algunos conceptos. Primero que todo, lo que nos están diciendo es que la cultura organizacional es aprendida. La cultura organizacional no sale de la nada, tiene que ver con un proceso de aprendizaje que tiene un grupo social, tiene que ver con una serie de patrones, de supuestos, es decir, una serie de ideas preconcebidas que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones o problemas y tiene que tener una condición que aquí vamos a empezar a profundizar un poco sobre las ideas que nos van a ayudar a entender cómo desarrollar una cultura. Tiene que tener una condición y es esencialmente, si se aprende, nos va a ayudar a resolver problemas y esa forma de resolver problemas que se han aprendido funcionan. ¿Ya? Ese es el punto más importante. Al final de esta clase lo vamos a retomar para dar luces un poquito más de cómo realmente se transforma la cultura organizacional. Y tiene otra característica, y es que esa serie de patrones o supuestos aprendidos que nos han ayudado y nos funcionan eventualmente a desarrollar o resolver problemas que enfrenta la organización, que pueden ser externos e internos, es lo suficientemente efectiva como para enseñarle a nuevos miembros para que sean parte de nuestra cultura organizacional. Y esto es lo que hace que estos nuevos miembros adquieran formas de percibir, pensar y sentir en relación a los problemas, inclusive ante la ausencia de haber experimentado directamente o haber vivido o resuelto directamente esos problemas. Es decir,
La cultura se puede manifestar o se manifiesta inclusive en la ausencia de los problemas que ayudó en la adquisición de determinadas prácticas culturales. Esta definición implica que nosotros debemos de profundizar en una serie de características que tiene la cultura organizacional para poderla comprender. Primero que todo, la cultura organizacional es un fenómeno compartido. No podemos hablar de cultura organizacional a nivel individual. Lo que podemos hablar a la hora de mencionar que la cultura organizacional es un fenómeno compartido, es un fenómeno social que tiene características. Al ser un fenómeno estable, la cultura no debería ni es apropiado que varíe en tiempos muy cortos, porque está en la función de la cultura es dar un poco de organización, es dar un poco de estabilidad en las diferentes formas de actuación de la organización. Entonces la cultura es estable, inclusive algunos autores han comparado estas características con lo que sucede con el constructo o la idea de personalidad. La personalidad, que se define como una serie de patrones o rasgos relativamente estables en los individuos, que ayuda a predecir cómo vamos a reaccionar y comportarnos ante determinadas situaciones. Y parte de la funcionalidad de la personalidad es precisamente que sea estable. Entonces, algunos autores inclusive han hecho la analogía en decir que en gran medida la cultura organizacional es como si fuera el equivalente a la personalidad cuando hablamos a nivel psicológico. Entonces la cultura es compartida, es estable, es profunda. La cultura no se encuentra en la superficie de la organización. Ahí lo que vemos son formas de expresión de la cultura, pero la cultura subyace a esa forma de expresión que tiene un grupo social. Entonces no es algo que nosotros rápidamente podamos comprender o ver a través de la superficie. Podemos ver algunos indicadores y algunos elementos por los cuales se refleja la cultura. Es simbólica, es expresiva y es subjetiva. Está basada en la historia y en la tradición de la organización, es transmitida a nuevos miembros de una organización, proporciona reglas y orden a la organización. Por eso es muy importante, y aquí quiero hacer énfasis en el concepto de estabilidad. Es amplia, es decir, abarca una gran cantidad, una gran parte de la organización. Aunque la organización es muy grande, podríamos tener fenómenos de subculturas o pequeñas culturas dentro de la misma organización. De hecho, la misma cultura organizacional es una subcultura dentro de la cultura o a nivel más social. Es una fuente de identidad y compromiso de los trabajadores. La cultura organizacional ayuda a los trabajadores a sentirse identificados y comprometidos con la organización y es única. Eso quiere decir que cada organización, fruto de las experiencias, de las vivencias que ha tenido, va a construir sus propias prácticas culturales y estas tendrán a cambiar en el tiempo, dependiendo del contexto en que se encuentre la organización. Ahora, no es que todas las culturas no tengan nada en similar. Hay ciertas culturas, por ejemplo, de sociedades particulares o de un mercado o un sector económico donde se encuentra una organización, donde definitivamente esa serie de condiciones, como lo hemos visto, la cultura se forma por la experiencia que tiene la organización, por el aprendizaje que tiene a la hora de resolver diferentes problemas en todo el transcurso de vida que tiene esta organización. Hay ciertas condiciones que hacen similares a ciertas empresas en un mismo sector económico. Por lo tanto, no es inusual que nosotros encontremos que en determinados sectores económicos hay ciertas organizaciones que tienen ciertos marcos culturales que tienden a ser parecidos a otras, pero al margen de ello, cada una de ellas tendrá unas particularidades y una serie de características culturales que corresponden a sus tradiciones y a su historia como institución. Muy bien, ya que hemos visto hasta el momento para empezar a desarrollar lo que nos convoca el día de hoy sobre cómo se desarrolla la cultura, primero hemos visto qué quiere decir la cultura, hemos visto una serie de características que tiene la cultura y es importante que aclaremos que la cultura, como se los mencionaba, se manifiesta o se representa a través de diferentes elementos. Hay unos autores que proponen una forma de resumir esos mecanismos bajo los cuales se representa la cultura organizacional y aquí en este caso hablamos de cuatro grandes formas de representación.
se puede hacer o se puede representar a través de símbolos, se puede observar a través del lenguaje, los términos, la forma, las palabras que utilizan en una organización para expresarse y referirse a ciertos elementos, a las narrativas, a las cosas que contamos, a las cosas que, como contamos la historia, como contamos las cosas que suceden en nuestras organizaciones y a las prácticas que tenemos en nuestra organización. Entonces, una forma en la cual nosotros podemos inferir cuáles son esas prácticas culturales o cuáles son esos aspectos que subyacen a la cultura es a través de estos cuatro elementos: los símbolos de un grupo social, el lenguaje, la narrativa que utilizan y las prácticas que tiene la organización. Entonces, hemos visto definición, características del concepto de cultura organizacional y hemos visto las formas en que se representan o cómo podemos ver nosotros expresada la cultura en nuestra organización. Ahora bien, es muy importante también aclarar por qué nos comenzamos a interesar en hablar de la cultura organizacional. Y hay que tener presente en el contexto histórico en que surge este concepto. Este concepto aparece alrededor de 1980. La cultura organizacional aparece en un momento tal que el clima organizacional, que es otro tipo de fenómeno organizacional que se estudia, comenzó a entrar en un declive importante. ¿Por qué? Se tuvieron dificultades en su momento de poder operacionalizar y tener claramente los conceptos definidos. Esto se llama actualmente, bueno, esto actualmente se ha superado en la mayoría de los casos, pero digamos que lo que entendimos fue que históricamente teníamos una visión individualista sobre el ser humano en el contexto organizacional para poder entender su comportamiento. Luego aparece el clima como una forma de entender el comportamiento organizacional más allá de las diferencias o características individuales de un individuo, y esta propuesta tuvo algún éxito, pero no logró tener el impacto que se esperaba, porque tenía un montón de aspectos académicos conceptuales que necesitaba resolver. Y justo en el momento aparece el concepto de cultura, se populariza enormemente el concepto de cultura organizacional y abarca o intenta resolver precisamente lo que derivó la necesidad de implementar un concepto como el de clima organizacional, y es la insuficiencia de modelos estrictamente psicológicos, de modelos estrictamente individualistas para intentar explicar el comportamiento humano. Aquí es muy importante que tengamos presente que al principio, cuando nacía la psicología organizacional, teníamos explicaciones basadas especialmente en estudios de diferencias individuales, donde nosotros predecíamos o intentábamos predecir el desempeño o el resultado organizacional en función de rasgos particulares de cada uno de los individuos, y no coincidíamos o no entendíamos como muy bien las dinámicas sociales de estos individuos, eh, claro, incidían en el resultado organizacional. Y aquí es donde entra el clima y la cultura organizacional. Y la cultura entra en un momento que la primera respuesta a esta situación no logró resolver efectivamente. Hoy en día, digamos que ya no hay ni lo uno ni lo otro. Son dos fenómenos completamente diferenciados y que tienen utilidad en algunos casos y en otros, y dependiendo de lo que nosotros estemos intentando analizar y transformar en nuestra organización. Entonces, para mí era muy importante iniciar contándoles qué podemos entender por cultura, cuáles son las características del concepto de cultura organizacional, ver a través de qué aspectos se puede representar y sobre todo contarles a ustedes por qué fue que terminamos finalmente hablando en las organizaciones de cultura organizacional. Ahora, hay una realidad que no la digo yo, lo dicen muchos teóricos y académicos al respecto, y es que es una realidad que cada uno de ustedes ha experimentado alguna vez en alguna organización. Todas las organizaciones hablan de cultura, pero a la fecha no existe un, un caso de éxito sistemático bien documentados donde nosotros podamos decir que hemos aprendido a transformar la cultura en nuestra organización. Todo el mundo sabe que es importante, todo el mundo habla de ello, utilizamos el término inclusive
de muchas veces indiscriminadas, que es un problema, pero muy pocas veces tenemos la capacidad de comprender los mecanismos que subyacen al funcionamiento, al desarrollo y mantenimiento de la cultura organizacional, y por lo tanto nos impide que podamos realizar procesos de transformación cultural en nuestras organizaciones. Además de eso, porque lamentablemente el mundo empresarial tenemos una necesidad de tener cambios muy rápidos y la cultura no se mueve muy rápido. De hecho, no es adecuado que la cultura se pueda transformar muy rápidamente. Eso de hecho podría llegar a ser problemático, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo que hay subyacente a esta capacitación o a este curso? Y es que si nosotros no comprendemos cómo se forma la cultura, no la podemos transformar. Más allá de que nosotros digamos que nuestra empresa tiene estas características culturales, que lo podemos hacer, lo podemos describir alrededor de la descripción de la cultura. Trabajan sociólogos, psicólogos, antropólogos, hay una gran cantidad de profesiones asociadas esencialmente a las humanidades que se dedican a estudiar e intentar describir la cultura organizacional. Pero uno, ¿para qué describe la cultura? Porque esencialmente lo que necesitamos buscar es un mecanismo para transformar algo que probablemente no está funcionando bien. Y no vamos a ser capaces de transformar nada si nosotros no somos capaces de describir y explicar cómo es que se genera un determinado fenómeno, en este caso una, la cultura organizacional, en cada una de nuestras instituciones. Entonces, esta es la antesala para explicar directamente cuál es la propuesta sobre cómo responder la pregunta de cómo se forma la cultura organizacional. Y allí entonces hay una serie de aproximaciones. Hay unos teóricos que nos dicen a nosotros, mira, hay esencialmente cuatro grandes fuentes que originan la cultura de una empresa. Hay cuatro grandes aspectos que van a explicar cómo se origina la cultura organizacional. Nos dicen por un lado que los fundadores, las características, la forma en que las personas que fundan una organización son determinantes a la hora de el desarrollo cultural de una empresa. Nos dice también que las experiencias y aprendizajes que se tienen en la organización son otra fuente o foco de desarrollo de la cultura organizacional. También nos dice que el contexto social, es decir, por ejemplo, el país en donde uno se encuentra, el continente donde uno se encuentra, la organización operando y las condiciones propias del mercado en donde se encuentra la organización, pareciese ser que también influyen sobre el desarrollo de la cultura organizacional, y un modelo que se llama el modelo de la atracción, selección y desgaste, que esencialmente, por sobre todo, nos explica la forma en que podría mantenerse la cultura, donde nos dice que, o lo que plantea este modelo, es que las organizaciones o grupos sociales tienden a atraerse, seleccionar personas que coinciden con sus prácticas y con sus visiones del mundo, con su cultura organizacional, y tienden a excluir personas que no coinciden con esas visiones y esas formas de entender el mundo. Eso a grandes rasgos es lo que se refiere a la teoría de la atracción, selección y desgaste. Entonces, para resumir, algunos teóricos proponen estos cuatro grandes elementos como los aspectos fundamentales para determinar o que influyen en el desarrollo de una cultura organizacional. Los fundadores, la experiencia y el aprendizaje, el contexto social y de mercado y la teoría de atracción, selección y desgaste. Para mí, yo creo que este abordaje o esta forma de entenderlo es insuficiente cuando yo analizo esta explicación. Me parece que hace falta todavía poder explicar cuáles son los mecanismos que realmente están subyaciendo a que efectivamente se desarrolle una característica cultural en una organización. Y aquí es donde yo creo que la psicología puede aportar una serie de conocimientos importantes para intentar explicar ese surgimiento de la cultura. Y hay una palabra clave, fundamental, para responder a la pregunta sobre cómo se desarrolla la cultura organizacional. Y tiene que ver con el aprendizaje. La cultura organizacional es resultado directo de los procesos de aprendizaje que tiene una organización a nivel individual o en pequeños grupos y que posteriormente se van replicando
a través de todo un grupo social que en este caso llamamos organizacional o que llamamos empresa. Entonces, en el fondo, la respuesta concreta a esa pregunta de cómo se desarrolla la cultura organizacional se desarrolla a través del aprendizaje. Pero ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué más? ¿Qué sigue después de eso? El aprendizaje y sí, y qué tipo de aprendizaje y cómo se desarrolla ese proceso. Entonces acá hay tres ideas fundamentales que nosotros tenemos que tener presentes para entender cómo se desarrolla la cultura organizacional. Ya sabemos y hemos explicado que esencialmente se desarrolla a través de unos procesos de aprendizaje, pero existen diferentes formas de aprender. Esencialmente, nosotros tenemos tres formas de aprendizaje, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Nosotros podemos aprender a través de la experiencia, nosotros podemos aprender a través de la observación y nosotros podemos aprender a través de la instrucción. Es decir, nosotros podemos aprender por las cosas que vivimos, nosotros podemos aprender por las cosas que observamos y nosotros podemos aprender por las cosas que nos dicen. No hay un mecanismo, yo no voy a entrar en detalle en este espacio a hablar de los mecanismos, pero es importante mencionarlos. Hay una serie, digamos, de reglas, de mecanismos que tienen que darse para poder que se genere el aprendizaje. Recuerde que el aprendizaje esencialmente es la adquisición de una serie de formas de respuesta, de entendimiento del mundo que son relativamente estables y que nosotros utilizamos posteriormente para desempeñarnos en diferentes contextos. Y ese proceso de aprendizaje se da o es más probable que nosotros lo aprendamos con una conducta, un hábito, que aprendamos un concepto, que aprendamos un esquema, una forma de ver el mundo y entenderlo, en la medida en que las consecuencias que yo experimente, que se refiere a esta forma de aprendizaje, o las consecuencias que yo observa que otra persona tiene, o las instrucciones que me den a mí tengan consecuencias positivas. La regla, digamos, general es que toda conducta que se, de la cual subyace o de la cual derive una consecuencia positiva, tiene una mayor probabilidad de que esa conducta vuelva a aparecer en un futuro. Y toda conducta que seguida de una serie de consecuencias que sean negativas, eh, existe una menor probabilidad de que esa conducta se desarrolle o se presente nuevamente en el futuro. Entonces veamos acá que para ir conectando estos elementos que estamos mencionando, la cultura esencialmente se forma por el aprendizaje, podemos aprender de tres formas, por experiencia, observación e instrucción, y el aprendizaje depende en gran medida del efecto que tiene las consecuencias que nosotros tenemos, observamos o que nos cuentan, fruto de una forma de actuar, una forma de comportarnos en un contexto específico. De hecho, este concepto de las consecuencias se ha llevado al mundo del campo de la inteligencia artificial, al mundo de los computadores, y hay ciertos modelos de inteligencia artificial que aprenden por consecuencias, ¿sí? Ya ni siquiera es por asuntos de asociaciones, que es una de las bases de la inteligencia artificial, sino que lo que encontraron los teóricos de la computación es que se puede simular este proceso por el cual se fundamenta el aprendizaje humano en computadoras y el computador puede aprender por las consecuencias, tanto positivas como negativas, que recibe. Entonces hemos dicho que la cultura organizacional es el resultado del aprendizaje y el aprendizaje es fruto a su vez de un proceso de experiencia, observación o instrucción. Ahora bien, todo este proceso, si ustedes me preguntan a mí, Sebastián, ¿cuál es la forma más efectiva? La que probablemente es más efectiva es la experiencia. Lo que a usted le sucede y lo que usted aprende por la experiencia que tiene es muy poco probable que se olvide, le seguiría la observación y finalmente la instrucción, ¿sí? La instrucción es una forma de aprendizaje mucho más compleja porque está mediada por el lenguaje y esto hace que evidentemente se requiera un nivel de esfuerzo mayor. De hecho, aquí yo quiero conectar con una cosa muy importante. Nuestra naturaleza, nuestras características humanas están diseñadas de tal forma que como les mencionaba, nosotros aprendamos más fácil de la experiencia y la observación que por la instrucción. Y aquí lo importante
es que las organizaciones muchas veces hablamos una serie de cosas o damos una serie de información, pero nos comportamos de forma diferente. Realmente lo que va a aprender la persona es más lo que ven, lo que observan, lo que experimentan, que lo que se les dice, ¿ya? Entonces usted puede decirle a una persona, por ejemplo, mire, es que en esta organización tenemos un trabajo basado en la cultura segura. Aquí no ponemos por encima la seguridad de las personas, la productividad. Siempre está primero la seguridad seguridad y en la organización. Eso es lo que ustedes le dicen, pero luego el trabajador van a ver cómo actúan o a experimentar la forma en que actúa la organización. Si la organización no es consecuente con lo que dice, lo que va a aprender más rápido el trabajador, lo que va a entender de manera más sencilla es lo que experimenta y lo que observa. Entonces, en este caso, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, el desarrollo y transformación de la cultura organizacional, es más relevante lo que las personas experimentan y observan que lo que nosotros le decimos. En otras palabras, para ponerle un ejemplo muy concreto, charlas motivacionales no sirven para hacer cambios de este tipo. Las charlas motivacionales están dirigidas a afectar un aspecto emocional. Esto tiene cierto nivel de utilidad en procesos de transformación, pero finalmente no sirven porque es intentar enseñar a las personas unos aspectos que tienen que ver con su comportamiento a través de la instrucción, cuando realmente lo que más va a tener efecto es la enseñanza a través de la experiencia y la observación. Ahora bien, entonces hemos dicho que la cultura organizacional se desarrolla a través del aprendizaje y que el aprendizaje se puede aprender de tres formas: experiencia, observación e instrucción. Y adicionalmente, le quiero agregar que no solamente se desarrolla a través de esta forma de aprendizaje, sino que también se mantiene. Es decir, una cosa es cómo inicia una cultura organizacional, quien la desencadena una práctica cultural. Y otra cosa muy diferente es que mantiene esa práctica cultural. Entonces, por cualquiera de estos elementos, la experiencia, la observación, la instrucción, podría desarrollarse o mantenerse la cultura de una organización. Ahora recuerden que hay una regla de por medio, que en la medida que estas formas de aprendizaje estén sucedidas por unas consecuencias positivas, en esa medida el aprendizaje se va a dar, de lo contrario no. Y aquí entonces lo conecto con lo que hablamos al principio, donde decíamos que la cultura organizacional se forma porque hay una serie de ideas, una serie de formas de actuar que finalmente fueron útiles para resolver un problema. La cultura se forma en el día a día. La cultura se forma porque esencialmente intentamos resolver dietos tanto externos como internos de las organizaciones. Y esa forma de resolverlos, si son exitosas o no, lo normal que debería suceder es que la organización intente transmitirlo y hacerlo parte de sus prácticas organizacionales. Y por ello se comienza a transmitir como parte de la cultura organizacional, que luego se ve representada a través de diferentes elementos, como el lenguaje, los símbolos, las prácticas y las cosas que mencionábamos con anterioridad. Muy bien, hay una cosa adicional que hay que tener presente y es fundamental, porque eso que le acabo de explicar es esencialmente, lo hemos descubierto hace mucho tiempo, eso tiene que ver con teoría de aprendizaje, pero una pregunta que le hacen a uno frecuentemente es: Sebastián, entonces resulta que siempre vamos a tener que estar sometidos a una serie de consecuencias externas para hacer que el comportamiento se regule, para poder hacer que las personas repliquen esas formas de trabajar que en un momento dado identificamos que eran adecuadas. No, nosotros no necesariamente necesitamos eh, estar sometiendo a consecuencias positivas para que esto se vuelva parte de la práctica de la cultura organizacional, porque esencialmente cuando nosotros pasamos de un proceso o estamos en un proceso de aprendizaje, sea un proceso que se llama externalización e internación, que es cuando una serie de comportamientos o conductas que están siendo determinados por el entorno en el cual nosotros nos encontramos y las consecuencias que recibimos de ese entorno, finalmente terminan interiorizándose, y esas conductas, esas formas de actuar, esas formas de comportarnos, de comunicarnos, tienden a aparecer inclusive ante la ausencia de esas consecuencias positivas que nosotros inicialmente tuvimos
y que generaron ese proceso de internación. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente, cuando una organización aprende a resolver problemas de cierta forma, y esa forma de resolverlo continúa siendo adaptativa, continúa siendo adecuada, independientemente de que existan consecuencias positivas en ese entorno, esas prácticas que hemos aprendido van a comenzar a transmitirse y se van a internar, y ya no va a ser necesario una serie de consecuencias reforzantes para que esas prácticas que nosotros aprendimos y esa forma de entender nuestra organización y el mundo se mantengan. Y aquí lo que estamos intentando representar con la imagen que ven en pantalla, vamos desde un elemento externo, que lo más externo, lo más visible son las conductas. Esas conductas se vuelven hábitos, y esos hábitos finalmente se vuelven representaciones mentales. Todo lo que nosotros aprendemos a hacer finalmente se representa en nuestra mente y se interna. De esta manera, esta serie de scripts, así se llaman, que nosotros vamos desarrollando, que son una especie de guiones que nos dicen a nosotros sobre cómo comportarnos en determinados casos y escenarios, van a repetirse sistemáticamente hasta que suceda algo que indica que esa no sea una forma de actuación o una práctica cultural adecuada. El proceso cultural se da, todo este proceso se da desde una serie de experiencias que nosotros tenemos que son reforzantes, que son positivas, hasta llegar al proceso donde se internaliza. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las creencias de una organización, las creencias subyacen a un proceso de experiencia o de aprendizaje que inicia finalmente desde la experiencia que tienen los individuos de esa organización con su entorno, y eso genera una representación. Las creencias, el conocimiento, las ideas que nosotros tenemos sobre nuestra organización, el mercado donde nosotros nos encontramos, los esquemas, son formas que nosotros tenemos para denominar mecanismos de representación del mundo. Y este se da cuando se interna, cuando se profundiza alguno de estos elementos a los cuales nosotros hemos estado sometidos a un nivel mucho más externo. Si a ustedes les interesa un poco más, si quieren profundizar sobre este tema, hay un autor que tiene algunos años, pero continúa siendo vigente. Sus propuestas se llama Vygotsky. Vygotsky trabajó mucho lo que tiene que ver sobre aspectos internos, cómo se internan y cómo esto termina regulando el comportamiento y la conducta, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel social. Entonces ahora vamos a responder una serie de preguntas. La primera es, ¿cuál es el proceso para cambiar la cultura organizacional? Lo que yo les podría decir inicialmente es que no podemos modificar nada que no seamos capaces de explicar. Si nosotros no somos capaces de explicar cómo se adquiere la cultura, no vamos a ser capaces de transformarla. Entonces acá hay varios pasos que hay que tener en cuenta. Primero, tener la base conceptual, teórica, para nosotros poder explicar cómo se desarrolla una cultura organizacional, que es lo que estamos desarrollando el día de hoy. Ya sabemos que la cultura se desarrolla por un proceso de aprendizaje, que hay diferentes tipos de aprendizaje y que en esencia ese aprendizaje se va a dar en la medida en que los individuos tengan consecuencias positivas fruto de ese aprendizaje, de esa situación a la cual se está enfrentando, y a las conductas en que finalmente esto termina internándose. Después hay que describir la cultura de la organización. Esta es la base de entender cómo se transforma. Pero para poderla transformar, entonces primero tengo que describir cuál es la cultura de la organización que quiero transformar. Tengo que lograr entenderla y tengo que lograr explicar por qué o cómo se dio ese desarrollo cultural y por qué se llegó a esas prácticas culturales. Y luego tengo que definir qué es lo que quiero cambiar. Y para poder cambiar eso hay que volver a pasar por un proceso de aprendizaje. Vivir todo ese ciclo que le acabamos de mencionar, desde el cual nosotros utilizamos nuevas formas de resolver los problemas y finalmente terminan interiorizarse en las prácticas culturales de nuestras organizaciones. La siguiente pregunta dice, ¿cómo incide la cultura organizacional en la competitividad laboral? La influencia es sumamente alta, ya que recuerden que la cultura organizacional es un predictor.
es un regulador del comportamiento organizacional. Entonces, dependiendo de determinadas prácticas culturales, nosotros podemos ser más o menos competitivos como organizaciones. Ahora, yo me voy a adelantar un poquito a algo que les quería contar al final de esta charla, dada a la pregunta. No existe una cultura buena o mala, existe la cultura. La cultura está allí, usted la podría extraer, podría entender y podría explicar cómo se desarrolló. Ustedes se preguntarán, eh, si no existe una cultura positiva, negativa, positiva, ¿cómo sé yo entonces a qué debo apuntar? En mi opinión es que lo que nosotros tenemos que buscar, más que determinados tipos de cultura, es a tener gran capacidad de que nuestra cultura cambie cuando debe cambiar, ¿sí? Ahí es donde creo que está el punto fundamental, porque recuerden que la cultura es una consecuencia de las experiencias que nosotros tenemos como organización que termina transformándose o internándose para que esas experiencias no tengamos que vivirlas permanentemente y podamos replicar las cosas que hemos aprendido como grupo social. Es útil que la cultura sea estable, que sea un poco difícil de modificar, porque esencialmente lo que nos da es un poco de orden y una forma de entender y de comportarnos como organización. Entonces, esa parte está bien. El problema se da cuando nosotros como organizaciones no tenemos los suficientes dispositivos, los suficientes mecanismos para lograr que cuando hay un cambio en nuestro entorno o al interior de la organización, que requiera que aprendamos nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de actuar, lo podamos adaptar. Les voy a dar un ejemplo de cambio cultural que está teniendo una empresa que todos nosotros conocemos a nivel mundial y se llama Facebook. Cuando Facebook nació bajo una circunstancia en la cual necesitaba resolver un problema que era la dificultad de podernos comunicar entre todos y distribuir información entre nuestros contactos y redes de forma rápida, oportuna y sin ninguna dificultad. Por supuesto, en ese momento existía el Internet, existían mecanismos para divulgar información, pero no había una solución que resolviera efectivamente la forma en que nosotros nos comunicamos y nos contactamos con nuestros grupos sociales. Y bajo esa visión, en ese escenario, la cultura o la visión de Facebook frente a cómo resolver ese problema era que nosotros deberíamos tener mecanismos para ser completamente abiertos, que las personas vieran transparentemente quiénes éramos, qué hacíamos, de qué forma, y nos pudiéramos conectar de forma muy directa. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Que la realidad cambió, el entorno cambió, y resulta que el entorno, para el entorno ya no es un problema ese tipo de cosas, sino que hay otro problema, que es todo lo contrario, es problemas de privacidad. Lo que se comenzó a dar cuenta Facebook y están en ese proceso de transformación es que a las personas ya no les interesa diseminar su información de forma indiscriminada, que al contrario, ahora lo que necesitamos resolver es un asunto de privacidad, confidencialidad referente a nuestra información y que ya en nuestro momento los cambios sociales y culturales que se presentaron a nivel mundial, pues a las personas no les interesa que todo el mundo conozca una red muy amplia, conozca aspectos que tienen que ver con su intimidad. Y eso ha implicado que ellos empiecen a transformarse. Por ejemplo, parte de esa transformación tiene que ver con WhatsApp. WhatsApp fue adquirido por Facebook. WhatsApp es un mecanismo de comunicación mucho más personal y que lleva de por medio una serie de premisas donde se supone que prevalece la privacidad de la información. Ese es un ejemplo de cómo una organización entiende el entorno e intenta adaptar y cambiar su cultura organizacional a una nueva realidad. Entonces, de per se no hay ninguna cultura positiva o negativa. Lo único que uno podría decir que es negativo, más que de una cultura, es de la organización. Es que no tenga dispositivo o mecanismo para poder lograr adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades del entorno y poder transformarse y seguir todo este ciclo de aprendizaje que les mencioné hasta internar los elementos desde lo externo se han identificado que son exitosos y comenzar a transmitirlo a través de sus diferentes grupos sociales.
Bueno, con toda esta información damos por concluida la clase número 1 en formato online del módulo 2 de gestión de personas. 1. Muchas gracias por su atención.